Dios al pródigo llama que venga sin tardar. Oye pues su voz que hoy te llama a ti. Aunque lejos vagabas del paternar hogar, amoroso llámate aún. Llámate hoy a ti, cansado pródigo ver. Llámate hoy a ti, cansado pródigo ver. Tierno amante paciente tu Padre implora aún. Oye pues su voz que hoy te llama a ti. Vuelve mientras abogue por ti el Espíritu. Amoroso llámate aún. Llámate hoy a ti, cansado pródigo ver. Llámate hoy a ti, cansado pródigo ven. Ven, recibe el abrazo del Padre Celestial. Oye pues su voz que hoy te llama a ti. Entra alegre al banquete que brinda sin igual. Amoroso llámate aún. Llámate hoy a ti, cansado pródigo ver. Llámate hoy a ti, cansado pródigo ver, lo pródigo ver. Buenos días, hermanos. Buenos días. Bien. Prometimos continuar hoy, ¿no? Bien. Hermanos, no sé si usted ha visto este tema en las redes. ¿Alguien ha visto el tema del trigo, gluten y la mente? ¿No? Bien, esto lo di en el 2014. En un campestre que me tomó una semana completa, 3 horas al día. Yo lo he resumido. Lo he resumido porque en aquella ocasión fui llevando a las personas, explicándole históricamente, explicando la historia de cómo empezó el trigo a ser modificado. Siendo el principal alimento desde los tiempos del inicio de la historia, el trigo siempre fue un alimento principal. El pueblo siempre consumía pan completamente. Entonces, si Satanás quería hacer algo en contra del pueblo, tenía que usar el alimento más consumido a nivel mundial, que es el trigo. Entonces, hermanos, el trigo, el gluten y la mente, ¿cuál es la relación que tienen? Proverbios 16:22 dice, manantial de vida es el entendimiento para el que lo posee, pero la instrucción de los necios es necedad, completamente. Este tema me trajo mucha controversia con los hermanos que buscaban el espíritu de profecía, decían, Elena de White dice esto, aquello, lo otro. Digo, sí, pero vamos a definir algunas cosas. Espero que podamos entender. Esto se llama la dispraxia. La dispraxia es el síndrome del niño torpe. Dificultades para realizar movimientos sencillos. Usted ve el niño, yo coloco un video, requiere cierta coordinación, como jugar a la pelota, abrocharse un botón. El niño es torpe en todo lo que hace. Y los padres a veces no entienden que ese es un problema
a nivel cerebral que se llama dispraxia. Hay otra situación, y estoy haciendo definiciones, es la ataxia cerebral, que eso es un síntoma, no es una enfermedad, que puede ser debido a alteraciones de diversas partes del sistema nervioso. La ataxia cerebral es torpeza y falta de coordinación. Cuando se hace un examen neurológico, se le pide a los pacientes extender los brazos y llevarse con el dedo cerrado o a los ojos cerrados a la punta de la nariz, ¿no? Hacer este examen. Y hay pacientes que cuando uno se lo pide empiezan a hacer, ¿no?, ese tipo de cosas, y el médico sabe que el paciente tiene una ataxia cerebral. Entonces, eso es una incoordinación. ¿Alguna vez le han hecho a alguien este tipo de examen? Eso es una prueba neurológica, ¿no? Entonces, hay pacientes que lo que hacen es así, para asegurarse de que van a llegar, ¿no? Pero tiene que ser totalmente hacia la nariz. La otra definición, ya sabe lo que es, ¿no?, la dispraxia, ¿no? Mioclonía. Mioclonía son movimientos involuntarios breves, bruscos y repentinos de modo de sacudidas. El paciente está totalmente consciente de lo que está pasando. Esto no es epilepsia. En la epilepsia el paciente se desconecta y cuando vuelve en sí no sabe lo que pasó, la gente lo está mirando y él está asustado porque ¿qué fue lo que pasó? Pero él sí sabe lo que está pasando, pero no tiene control. Y la mioclonía, mio es músculo y clonía es movimientos, ¿no? De esos músculos repentinos que él no puede tener control sobre ellos. Entonces hemos definido 3 problemas, ¿no? Hemos definido la dispraxia, la ataxia cerebral y hemos definido la mioclonía. ¿Por qué? Porque en los estudios que voy a mostrar va a ver las palabras y es bueno que sepa a qué se refiere. Bien, hay varias proteínas que tiene el trigo. Una de ellas son las albúminas, globulinas, el gluten. Y el gluten tiene gliadinas y tiene gluteínas también. O sea que el trigo se ha dividido en muchas proteínas. El principal alimento, ¿no?, que deberíamos tener. Esto es un estudio que se hizo acerca de el síndrome del gluten, que es una enfermedad neurológica hoy en día. Y recuerde que los estudios que yo estoy sacando solamente son estudios que se publican y a nivel mundial se han ido publicando. Bien. En la hipótesis dice aquí que el gluten provoca síntomas tanto como la enfermedad celíaca, dice, y no celíaca, con sensibilidad al gluten, por sus alteraciones en el sistema nervioso. Muchos pacientes celíacos experimentaron síntomas neurológicos con frecuencia asociados a la disfunción del sistema nervioso autónomo, ¿no? Estos síntomas neurológicos pueden presentar en pacientes celíacos que están bien alimentados. El punto crucial, sin embargo, es que la sensibilidad al gluten también puede estar asociada con síntomas neurológicos en pacientes que no tienen ningún daño en la mucosa intestinal, es decir, sin enfermedad celíaca. Muchas personas decían, no, yo no soy celíaco, yo puedo consumir gluten o pan. Pero realmente hoy en día la sintomatología neurológica está asociada a ser sensitivo solamente. Aquí en Miami hay un laboratorio que se llama Life Extension. Yo lo utilizo mucho porque es un laboratorio que coloca su sangre a correr junto con alimentos, una lista de alimentos bastante amplia, y ellos le van diciendo a qué usted es sensible. Entonces, muchos de los pacientes que yo los he sometido a esto, porque han ido a toda clase de médicos, cuando se ven que son sensitivos, no son alérgicos, entonces tienen la sintomatología, cuando usted se los retira, se le quita el síntoma. Esto no le gusta a los alergistas, porque al alergista le gusta poner inyecciones en la época de las alergias, y esas inyecciones son para la vida entera, y es bastante lucrativa. Pero cuando usted le retira el producto, el paciente ya no tiene el síntoma, pues el paciente le va muy bien. ¿Qué pasa? El gluten puede causar daño neurológico a través de una combinación de anticuerpos de reacción cruzada y una enfermedad compleja inmune o la toxicidad directa. Estos daños del sistema nervioso podrían incluir desorden en la regulación del sistema nervioso autónomo, el cerebelo, que el cerebelo tiene que ver con su estabilidad. Usted puede estar aquí así
pero si el cerebelo está mal, usted desde que cierra los ojos se está cayendo, ¿no? Por eso los pacientes que se le hace un examen neurológico, uno tiene que decirle, ahora cierra los ojos, y uno tiene que ponerse cerca de ellos porque a veces se van. El cerebelo es que le mantiene el equilibrio. La ataxia, mencionamos la ataxia. La hipotonía, que no tiene fuerza en la musculatura. Retraso en el desarrollo, trastorno de aprendizaje, depresión, migrañas y dolor de cabeza. Y esto se conoce como el síndrome del gluten. Estas son las sintomatologías que menciona que es un síndrome del gluten. Y es muchos pacientes, a veces un niño acabado de nacer, después de unos meses, cuando ya le empiezan a dar algo de alimento, que le ponen un pedazo de pan, ya el niño empieza a hacer sintomatología, a veces epilepsia. Y tan pronto se lo retira, ya no le vuelve a dar. Entonces hay que evitar estas cosas. ¿Por qué? Porque una vez que usted tiene síntomas y signos, el médico lo medica. No para que se le quiten, sino que usted siga sufriendo de eso, pero que tenga un medicamento que le evite tener alguno de estos síntomas que están acá. Las consecuencias neurológicas del gluten son las siguientes. La evidencia apunta al sistema nervioso como el sitio principal de daño del gluten. Esta teoría da respuesta unificadora que explica los siguientes interrogantes. El mecanismo de los síntomas intestinales de la enfermedad celíaca, los trastornos del comportamiento de las reacciones de gluten y los trastornos psiquiátricos y de la personalidad también. Los síntomas neurológicos, las alteraciones del sistema autónomo, porque pequeñas cantidades de gluten pueden causar reacciones principales por el efecto de la amplificación del sistema nervioso, no depende de ningún daño intestinal y porque el gluten puede crear una amplia gama de síntomas. Esto se tuvo que discutir mucho entre los médicos porque le hacían la biopsia del intestino, entonces en la biopsia del intestino aparece el problema de la enfermedad celíaca. Entonces, en Temperancia Cristiana, el Espíritu Santo dijo a la iglesia lo siguiente: los nervios del cerebro se relacionan con todo el organismo entre sí y son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre. El único medio es, ¿no?, los nervios del cerebro. Y afecta su vida más íntima. Cualquier cosa que perturbe la circulación de las corrientes eléctricas del sistema nervioso disminuye la fuerza de las potencias vitales y como resultado se atenúa la sensibilidad de la mente. ¿Sabía Satanás que podía producir esto? Sigue diciendo, Consejo sobre el régimen alimenticio, página 177, que Satanás se halla constantemente alerta para colocar por completo bajo su dominio a la raza humana. Ese es el deseo de él. La forma más poderosa en que él hace presa del hombre es el apetito, que trata de estimular de toda manera posible. Satanás sabe lo que está haciendo, hermanos. Si usted entra a esta página de la enfermedad celíaca, ¿no?, esta página le va a mostrar varias cosas, que la enfermedad celíaca es el 1% de las personas que la padecen. ¿Escuchó esto? De 100, 1. O 3 millones de americanos la padecen. Que la sensitividad al gluten, el 6% la padece. Estamos viendo la diferencia entre un paciente celíaco, que es el 1%, y nosotros, que somos el 6%. Entonces, hermanos, 18 millones de americanos y no 3 millones de americanos de los que sufren de enfermedad celíaca. Los sensitivos somos más. Así que podemos ver la diferencia, muy amplia la diferencia, de un 1 a un 18%. Entonces, parte de las enfermedades, como el autismo, que afecta de 1 a 110 niños que nacen en Estados Unidos, son sensitivos al gluten y a la caseína o proteína de la leche de vaca. La enfermedad celíaca, como impacta el 1%, que son 3 millones de americanos, ¿no?, y la sensitividad al gluten, que impacta a 18 millones de americanos, ¿no?, la alergia al trigo, que incluye, ¿no?, como 8 alergenos en la lista para hacerle a los pacientes,
Y la esclerosis múltiple y la enfermedad de la tiroides y la hiperactividad también son condiciones que mejoran y se alivian con una dieta libre de gluten. Muchos padres no entienden porque su médico le dice que no hay problema. Esta es una resonancia magnética normal, la de abajo, y aquí vemos una que es sensitiva al gluten, ¿no? ¿Cómo aparece? Esa sustancia blanca que usted ve ahí es la desaparición de la memoria del cerebro. Y cuando la memoria se va desapareciendo, aunque usted diga, oh, yo he visto esto alguna vez, pero no lo encadena porque parte de la memoria se fue, ¿no? Entonces esto es bien peligroso y esto se puede hacer totalmente con una resonancia magnética, uno puede ver lo que está pasando. Aquí hay un estudio publicado hace muchos años, en el 1978, o sea que esto de octubre de 20 del 78 ya se empieza a hablar. Y mire qué interesante este estudio. Péptidos opioides derivados de las proteínas de los alimentos. ¿Escuchó la palabra opio? Opio. Y mire qué menciona el estudio. Menciona que estos péptidos, ¿no?, se hidrolizan, que vienen en el gluten y en la alfa-caseína, que es la proteína del queso. Péptidos con actividad opioide que se encuentran hidrolizados en la pectina, que es una enzima que rompe las proteínas, del gluten, del trigo y de la alfa-caseína. ¿Recuerda lo que el espíritu de profecía decía? Que el queso es impropio ¿a qué? Al estómago. En el estómago es que se encuentra la pectina, la que rompe las proteínas. Y dice claramente que el queso es impropio, pero no explicaba nada más. Pero si decía que era impropio, pues era impropio. Y son las dos cosas que más problemas le da a las personas abandonar. Tanta pizza que hacen, pastor, ¿eh? Trigo y queso. Satanás sabe mucho. Y barata que la venden, ¿no? Los vegetales son caros. Usted compra el brócoli, pero con menos de eso compra una pizza, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado, hermanos? Que estos péptidos también son similares a la morfina, no tan solo ahora mismo a lo que acabamos de mencionar, ¿no? Y se ha reportado que está relacionado íntimamente con los desórdenes mentales, problemas digestivos, por esa actividad opioide. Lo voy a colocar en español ahora. Estos son opioides que tienen péptidos con actividad similar a la morfina, y estos opioides que han sido aislados en el cerebro y otras fuentes, como también la pituitaria. Y se ha reportado la relación del gluten con las enfermedades mentales. Y estas exorfinas, como le llaman, tienen actividad similar a la morfina. Por eso es tan aditivo el pan y por eso es tan aditivo el queso. Usted le dice a un paciente que tiene que hacer el queso y el pan, dice, me muero. A mí me dicen mucho, y más en la República Dominicana, tristemente. Porque allá le llaman comida saludable. Y cuando usted es programado en la mente de que eso es saludable, no importa quién se lo diga. Pero mi doctor nunca me ha dicho, digo, sí, porque él no cree en Dios. Por eso nunca le va a decir. Hermanos, empezamos anoche a decir que en la comida y en la bebida habían cosas, ¿no? El Señor quiere librarnos de esto. El trigo del gluten, ¿no?, dice Dohan y otros, se ha encontrado relacionado con el origen de la esquizofrenia. Y hay otros autores que evidencian esto también. Quiere decir que hasta un esquizofrénico que usted le quite el trigo y la caseína puede mejorar su sintomatología también. Aunque hay esquizofrenia adventista del séptimo día también. ¿Conoce esa, pastor? ¿Para dónde tú te vas a reunir? ¿Tú le pediste permiso al pastor de la iglesia? Y que no, yo fui y recibí la primera comunión. Mire, el gluten de trigo ha sido implicado por Dohan y sus colegas en la etiología de la esquizofrenia o el origen. Y las pruebas han sido proporcionadas por otros también. Nuestros experimentos proporcionan un mecanismo bioquímico para esa función, en la demostración de la conversión del gluten en péptidos potenciales con potenciales acciones en el sistema nervioso central. Por eso la persona cuando come pan cierra los ojos. Hace, y rico que quedó, ¿no? Es como llegó la droga, ¿no? Y esto, si usted coloca péptidos opioides en Google y pone imágenes, usted va a ver cuántos
¿Cuántas imágenes aparecen? Afecta directamente. En este estudio llamado Demencias mediadas inmunológicamente, ya usted sabe a qué se refiere. Demencias mediadas inmunológicamente menciona la sensibilidad al gluten, ¿no? Dice así: la demencia mediada por la sensibilidad al gluten se define como la seropositividad de anticuerpos inducidas por el gluten, que puede causar un síndrome que mejoraría esta condición con una dieta libre de gluten. El síndrome de demencia por sensibilidad al gluten está generalmente acompañado por al menos unos o todos los siguientes síntomas: ataxia, la mencionamos la ataxia, la mioclonía, la mencionamos, convulsiones, dolores de cabeza y neuropatías. La progresión de estos síntomas puede ser rápida o lenta y puede ser episódica o no contigua. Depende del paciente y de la magnitud de lo que coma. En este estudio de la Academia Americana de Neurología, dice acá, presentando la enfermedad celíaca oculta en la epilepsia y los cambios en la resonancia magnética que respondió bien a la dieta sin gluten. Y aquí toman un paciente interesante, ¿no? Menciona que él estaba en una distribución general de alimentos y medicación antiepiléptica. Él ha estado estrictamente con la dieta libre de gluten y ha estado libre de ataques hace casi 2 años. Aunque la hemiparexia, que es el adormecimiento de la mitad de la cara, y las dificultades cognitivas persistían. Los niveles de anticuerpos anormales se han normalizado, como se esperaba en el cumplimiento de una dieta libre de gluten. Y todas las lesiones cerebrales mejoraron en contraste y se ha resuelto sin recurrencia. Anoche nosotros dimos un remedio, ¿recuerdan? Del omega 3 y de la chía, la linaza. Este paciente, recuerde que solamente lo colocan en la alimentación, pero no le nutren su cerebro. Pero si el paciente hace ejercicio, mientras más rápido lo hace, más se regeneran las células cerebrales, y mientras más omega 3, que constituyen DHA para el cerebro, más rápido se sana. Recuerde que a estos pacientes no lo instruyen tanto nutricionalmente, sino solamente le dicen, deja el gluten y ya. Entonces, este estudio, ¿no?, muestra lo siguiente. Aquí vemos 3 resonancias magnéticas, ¿no?, y aquí la vamos a describir. La primera es, ¿no?, el contraste de las lesiones de la sustancia gris y blanca. Usted ve los espacios en blanco, ¿no?, en la primera. 2 años después, en la B, 2 años después, mostrando nuevas mejorías. Mire cómo estaba acá empezaron a desaparecer, ya hay menos, ¿no? Y luego, después de 12 meses, en la dieta libre de gluten, que muestra una resolución de las lesiones casi completa, en la C. Quiere decir que el cerebro va poco a poco restableciéndose. Si hacemos ejercicio, ¿no?, rápido y consumimos el DHA a través del omega 3, esto se soluciona mucho más rápido todavía. Pero recuerde que este paciente no fue guiado nutricionalmente, comía de todo menos gluten. Y eso no es lo que se busca, ¿no? Se busca que se solucione la problemática. Entonces, vemos que sí se puede hacer, ¿no? Estos médicos lo estudiaron. ¿A cuántos de nosotros nos han recomendado eso? ¿Alguien ha ido a un neurólogo? ¿Nunca? ¿Nadie aquí? No. Bien, gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios que no. Así que, hasta el día de hoy yo no he encontrado solamente un solo médico neurólogo en New Jersey, en Newark, que yo le envié a una paciente y él fue que tuvo que confirmarlo, y entonces después que lo confirmó le dijo que no consumiera gluten. Pero él no tenía ninguna documentación, ya yo se lo había dado, pero ella no quería dejar el pan, como es obvio. Uno le dice al paciente eso y dice, a este médico no vuelvo más, porque me está quitando la droga. Me está quitando el opio, la morfina, me está quitando esto, y eso me gusta, me fascina. Es más, yo he escuchado palabras, a veces que tengo que corregir a hermanos adventistas, que me dicen, I love bread. ¿Escuchó esa palabra? Yo amo el pan. Y yo tenía que detenerme y dije, ok, mira, para que entendamos un poquito esto, el pan te gusta, tú amas al ser humano.
el amor no es para cosas, es para Dios. Y entonces me dicen, ¿cómo así? Digo yo, tiene que dejar el pan. Entonces, es difícil esto. Esto es una cirugía que se hace de epilepsia, espero que nunca nadie se la haga acá. Desde el año 1990 al 2008 se han hecho muchas cirugías, se hicieron, que esta es una cirugía que en el cerebro se corta la comunicación del cerebro derecho con el izquierdo, ¿no? Y esto es una cirugía que se hace para la epilepsia. Si al paciente le dan ataques, que le dan medicamentos y le siguen dando los ataques epilépticos, lo que hace el médico es que opera y divide el cerebro completamente. Porque tenemos dos cerebros acá arriba, tenemos el derecho y el izquierdo, que son muy diferentes. Pero ellos se comunican y se pasan información uno con el otro para manejar mejor las situaciones que se nos presentan. Una vez que se divide el cerebro, ya el paciente ya tiene una mente dividida completamente. Y eso fue un tema que di hace muchos años. La mente dividida. Imagínense, si nosotros estamos divididos ahora, sin el gluten, imagínense que venga el gluten. Los resultados del estudio fueron, los datos ponderados reveló que 12.026 hospitalizaciones por epilepsia focal médicamente refractaria, quiere decir médicamente tratada y que no resolvía el problema, y 6.653 cirugías receptivas, o le quitaban un lóbulo completamente, le desprendían un lóbulo del cerebro, ¿no? Desde el año 1990 al 2008. Las conclusiones son las siguientes. A pesar de la evidencia de la clase 1 y de las guías prácticas posteriores, la utilización de la lobectomía no ha aumentado desde el año 1990 al 2008. La cirugía continúa siendo poco utilizada como tratamiento para la epilepsia, con importantes disparidades de raza, cobertura de seguro, porque eso tiene mucho que ver el seguro. Si tienen dinero lo operan, ojalá se queden pobres, hermanos. Miren, los pacientes que son medicamentos refractarios después de fallar a 2 medicamentos antipilépticos deben remitirse a un centro de la epilepsia integral para la evaluación quirúrgica. Si a usted le quitan un lóbulo del cerebro, está peligroso, además que se lo dividen. Entonces, aquí vemos un paciente normal, ¿no? Y aquí vemos el paciente cuando le quitan el lóbulo temporal, el que está acá. Y ya no tiene más epilepsia. ¿Pero qué tendrá? Este es el lóbulo que se le retira, ¿no? Y ahí se paran los ataques epilépticos. Tremenda cirugía. ¿Qué es el lóbulo temporal? Este lóbulo temporal es el lóbulo del habla, el comportamiento, la memoria, el oído y la vista. Pero no el oído y la vista, usted sigue viendo, usted sigue oyendo, pero no va a entender. Eso lo hemos explicado con memoria y aprendizaje, ¿no? Así que es peligroso esto. Aquí vemos un estudio que se hizo, dice acá, pequeñas cantidades de gluten en sujetos con sospecha de sensibilidad al gluten, no celíaca. Un estudio aleatorio, doble ciego, controlado con placebo, ensayo cruzado. Entonces, ¿qué mostró este estudio? Lo siguiente, los métodos que se usaron, se incluyeron a 61 adultos sin enfermedad celíaca o una alergia al trigo, que se cree que con la ingestión de alimentos que contienen gluten puede ser la causa de síntomas intestinales y extraintestinales, hasta mentales. Aquí menciona que los participantes fueron asignados al azar, ¿no? Recibieron ya sea 4.375 gramos al día de gluten o de almidón de arroz, que era el placebo, que no tenía gluten, durante una semana. Cada uno a través de cápsulas gastrointestinales se le daban a consumir. Después de una dieta libre de gluten, libre de gluten de una semana, los participantes pasaron a otro grupo. El resultado primario fue cambios en los síntomas generales, intestinales y extraintestinales, determinados por los sistemas de puntuación que se usaron, establecidos, entre el gluten y la ingesta del placebo o el almidón de arroz. Dice que un resultado secundario fue el cambio de las puntuaciones de los síntomas individuales entre el gluten versus el placebo o el arroz,
¿Qué vamos a mostrarle ahora? ¿No? Los resultados. De acuerdo a un análisis por protocolo de datos de los 59 pacientes que completaron el ensayo, porque empezaron 61, ¿no? Los 59 pacientes, la ingesta de gluten aumenta significativamente los síntomas generales en comparación con el placebo. Distensión abdominal, ¿no? Que es lo que pasa cuando se come gluten, como que, ¿no? Una ventadita de intestino. La mente nublada, ¿escuchó la palabra nublada? Depresión, estomatitis aftosa. La estomatitis no es más que las encías inflamadas y a veces con llagas. Eso es aftas bucales. Entre los síntomas extraintestinales. Fueron significativamente más graves cuando los sujetos recibieron gluten que con el placebo o el arroz. El arroz no tiene gluten, pero tiene amilopectina, el modificado, amilopectina, recuerden eso. Así que vemos que sí, estos pacientes que no tenían enfermedad celíaca tuvieron sintomatología también, ¿no? Porque a veces dice, yo nunca he sentido nada, usted no va a sentir nada. Satanás no hace nada para que usted sienta. Aquí habla de otro estudio, otro reporte que se hizo, daño celular intestinal y la activación inmune sistémica de los individuos que informaron sensibilidad al trigo en la ausencia de la enfermedad celíaca. Por eso yo primero puse la enfermedad, el gluten, todo lo que causaba, y ahora paciente que dice, no, pero yo no sufro de eso. Usted no tiene que sufrir, solamente va a tener sensibilidad. Entonces, en los resultados del estudio es que las características demográficas y clínicas del estudio de 80 pacientes, 21 de ellos, el 26%, expresan un daño intestinal o una tasa que no sustancialmente difiere en la población general. Una pequeña biopsia duodenal intestinal mostró una mucosa normal en 48%, 60% de esos pacientes estaba normal, pero anomalías leves, representadas por un aumento de los linfocitos. ¿Sabe lo que son los linfocitos? Son células blancas que son las que suben en caso de virus. Esas son las que suben, los linfocitos. Entonces, cuando usted escucha que una persona tiene un linfoma, esas son las que están comandando completamente en la sangre y en el cuerpo. Así que los linfocitos estaban ahí presentes intraepiteliales en un 32%, 32 pacientes, 40%. Por lo contrario, todos los pacientes con enfermedad celíaca que en este estudio expresan daño y presentan con los hallazgos histológicos intestinales de tercer grado. Pero como quiera, aunque no tenga enfermedad celíaca, va a tener una reacción. Así que las conclusiones del estudio fueron las siguientes. Estos resultados revelan un estado de activación inmune sistémica en conjunción con un epitelio intestinal o las células del intestino, comprometida que afecta a un subconjunto de individuos que experimentan sensibilidad a trigo en ausencia de la enfermedad celíaca. Así que esto lo tuve que hacer así porque muchos decían, yo no soy celíaco, este tema no es para mí, pero este tema es para todos, porque Satanás quiere nuestra mente. Y él tiene que usar lo que usted come, porque si usted no quiere comer carne, dice, pues come pan. Y tiene que ir trabajando con nosotros de esa manera. Recuerde algo, a veces yo tengo hermanitos que cuando estamos hablando íntimamente me dicen, ay hermano, pero que yo no creo que a mí me va a pasar eso. Digo, fíjese. Eva nunca vio telenovela como usted la ve. Eva nunca escuchó malas palabras. Eva solamente oía a los ángeles cantar, oía al cielo hablar y solamente vivía en un ambiente totalmente donde habitaba el Espíritu Santo y habitaba Dios y Jesús, que caminaba con ellos todos los días en el Edén. Digo yo, ¿y usted cree que no la va a engañar a usted? Nosotros nos hemos revolcado en el pecado. Ya nosotros estamos acostumbrados a pecar. Ya estamos acostumbrados a esto, ¿no? Una de las cosas que más escucho y oigo son las mentiras que las personas dicen y no saben que lo están diciendo. Y esto lo escucho a diario. De casi todos los pacientes, yo creo que si hay 100 pacientes, hay 99 que hablan mentiras. Y no se dan cuenta que son mentiras. Y yo le dije, ¿usted toma agua? No, yo no tomé agua. Digo yo, pero necesitaba agua. Sí, yo tomé un poquito. Digo, ok. ¿Está escuchando lo que hablan? Y yo me quedo y digo, ok. ¿Tomó agua? Sigue un poco.
O no tomé agua. Y ya. Dice, no, dijo, ay, usted necesitaba agua. Sí, yo tomo un poquito. Digo, ok. Y ya yo entiendo que esa persona no me va a captar completamente lo que quiero transmitirle. Esa es la problemática que yo tengo. Yo he tenido el deseo hasta abandonar lo que estaba haciendo. Yo le digo al pastor, yo debí venir para acá, para Miami, a la Florida. No sé, West Palm Beach. No. Pero bueno, porque cuando me veo allá digo, wow. ¿Por qué? Porque el paciente, si no entiende, no va a cambiar. No siente la necesidad. Pero eso lo he comido la vida entera. Digo yo, sí, pero por eso está usted así. ¿Cómo va a ser? El doctor nunca me lo ha dicho. Digo, te lo digo yo. Imagínense. Miren, hermanos. Esto es un estudio hecho en Italia que se llama la psicosis por gluten. La confirmación de una nueva entidad clínica. En Italia se hizo. ¿Cuál fue el estudio, no? El abstracto decía que la sensibilidad no celíaca al gluten, no enfermedad celíaca, no celíaca al gluten, un síndrome diagnosticado en pacientes con síntomas que responden a la eliminación de gluten en la dieta, después que se ha excluido la enfermedad celíaca y la alergia al trigo. Entonces, estos pacientes se han relacionado con trastornos neuropsiquiátricos tales como autismo, la esquizofrenia y la depresión. Un informe, ¿no?, de esta sensibilidad se presenta con alucinaciones que se ha descrito en un paciente adulto también. Entonces hay muchas enfermedades mentales causadas por el trigo, el gluten. Así que una niña de 14 años de edad vino a nuestra clínica para pacientes externos para síntomas psicóticos que aparentemente estaban asociados con el consumo de gluten. ¿En Italia se consume mucho gluten? El estudio fue hecho en Italia. Así que el Comité Ético Pediátrico de la Universidad Policlínica de Catania, Italia, aprobó el acceso a los registros de los pacientes. Dice, escrito fue el consentimiento informado que se tuvo de los padres del niño para que pueda pertenecer a este estudio. Así que ella nació por parto normal de padres no consanguíneos, su desarrollo en la infancia y crecimiento fueron normales, la madre se vio afectada de tiroiditis, una de las enfermedades que el gluten también produce, una inflamación de la tiroides, autoinmune, dice en mayo del 2012. Fue un episodio febril, se hizo cada vez más irritable, se reportó dolor de cabeza, dificultades de concentración diarias. Un mes después, sus síntomas empeoraron con fuerte dolor de cabeza, problemas de sueño y alteraciones del comportamiento, con varios episodios de llanto sin motivación. ¿Usted le ha preguntado a algún niño alguna vez, ¿por qué llora? No sé. Y digo, sensibilidad al gluten. Y apatía. Su rendimiento escolar se deterioró, la madre tomó nota de la halitosis severa, mal aliento severo que tenía la niña, nunca había padecido de esto antes. El paciente fue remitido a una clínica local neuropsiquiátrica, ambulatoria, donde se le ha diagnosticado, dice, un trastorno somático de conversión y el tratamiento, ¿no?, que se le ha dado, benzodiazepinas, para que se calme. Ya en junio del 2012, durante los exámenes finales de la escuela, los síntomas psiquiátricos que ocurren esporádicamente a los 2 meses anteriores empeoraron. Y de hecho, ella comenzó a tener alucinaciones complejas y dice que los tipos de estas alucinaciones variaron e informaron como, ¿no?, dice, indistinguibles de la realidad completamente. O sea, esta es una niña que fue sufriendo y todo era por el gluten, ¿no? En Italia, que yo creo que eso es un buen estudio. Así que las conclusiones del estudio fueron que el presente informe de casos muestra que la psicosis puede ser manifestación de esta enfermedad, la sensibilidad, y también puede involucrar a los niños. El diagnóstico es difícil y con muchos casos se quedan sin diagnosticar. La patogénesis, el origen de esta enfermedad, las manifestaciones neuropsiquiátricas en el sistema nervioso, y es un tema intrigante y aún poco conocido. Esto fue un estudio hecho en el 2015,
fue que se terminó. Bien, la epilepsia y la enfermedad celíaca favorable, dice, ¿no? Es una dieta libre de gluten. El resultado favorable de esta dieta en estos pacientes, ¿no?, refractarios que le daba epilepsia aunque tomaban medicamentos antiepilépticos. Entonces, ¿qué mostró este estudio? Los antecedentes fue que existe una relación bien documentada entre la epilepsia y la enfermedad celíaca, incluyendo el síndrome caracterizado por la epilepsia, las calcificaciones occipitales y la enfermedad celíaca, daño ya en el intestino. Y el resultado y el resumen de esto es que se presenta un caso de una mujer de 23 años de edad con un máximo de 11 años de historia de ataques epilépticos refractarios, aunque toma medicamentos, y la enfermedad celíaca demostrado por biopsia con diagnóstico reciente y un aumento de anticuerpos de inmunoglobulina A. Yo quiero como detenerme un poquito acá. Si alguna vez usted va al médico a hacerse un estudio, dígale que le revisen las inmunoglobulinas. Y le van a revisar varios tipos de inmunoglobulina. La inmunoglobulina A está relacionada con el gluten, ¿no? Y es importante esto. El paciente me mostró una mejoría dramática después de comenzar una dieta libre de gluten. Quiere decir que estamos hablando de esa enfermedad. La conclusión es que este caso pone de relieve la necesidad de incluir la enfermedad celíaca en el diagnóstico diferencial al investigar la etiología o el origen de la epilepsia en pacientes refractarios que toman medicamentos para que no lo operen. Bien, pregunto. ¿Quedó bien el gluten, pastor? Bien. Influencias nutricionales sobre las enfermedades mentales. Este es un tema que yo traté hace muchos años. Uno de los estudios habla del comportamiento agresivo con el pastor de la iglesia. Mire, aquí dice, comportamiento agresivo, evita el azúcar refinada, ¿no? Dice que un sobrecomportamiento agresivo, yo lo voy a poner en español ahora. El estudio se llamó Dieta, Crimen y Delincuencia en una cárcel en California, ¿no?, que habla acerca de esto, evitar este azúcar. Y un comportamiento demasiado agresivo puede estar asociado con el consumo elevado de azúcar, mientras que la reducción del consumo de azúcar puede mejorar el comportamiento. Así que dejar el azúcar en la iglesia. Yo le decía a veces, digo, pastor, no le dé estudio bíblico a esa persona porque come mucho dulce y después se enojan. Y siempre se enojan cuando llega el sábado, mire. Comportamiento agresivo, evite el uso excesivo de leche de vaca. ¿Qué tiene la leche de vaca adentro? La caseína. Quiere decir que esa proteína con la que se hace el queso que molesta el sistema nervioso central. Así que esto fue un estudio que se hizo en Michigan, ¿no? Lo vamos a traducir ahora, pero a los de habla inglesa. Reportes desde severos centros de detención en Michigan indicaron que la moderación del consumo de leche redujo la incidencia de comportamiento antisocial. Interesante esto. Casi siempre se indica un vaso de leche para ir a la cama en la noche, ¿sí? ¿Qué tiene la leche entonces? Morfina. Entonces, en una encuesta aleatoria de la dieta en delincuentes crónicos juveniles, 27 delincuentes que consumían un exceso de leche de vaca comparados con los no delincuentes, comparados por edad, sexo y demás, en algunos casos se excedieron en el consumo de más de 160 gramos de proteína de leche de vaca. ¿Escuchó eso? Además de todo, 160 gramos cuando nosotros debemos consumir hasta 60 o 65 gramos. El exceso de proteína produce mucho amoníaco, complicando la caseína con el comportamiento agresivo también. Comportamiento agresivo con el pastor, elimina el sodio. Y dice acá que niveles anormales de sodio se encontraron relacionados con el comportamiento criminal. Ellos tomaron un grupo de pacientes 40 violentos y no violentos, ¿no? La sal, ¿no? Niveles anormales de sodio y el comportamiento criminal. La muestra de cabello que se tomó de ellos, ¿no? Muestras de cabello de presos fueron analizados 40 violentos y 40 no violentos. Dentro de una prisión
bajo las normas de laboratorio, mostraron que el sodio estuvo elevado en ambos grupos, tanto los violentos como los no violentos, ¿no? Usted puede ser un criminal calculador o puede ser un criminal porque es violento, ¿no? Recuerde que había un capo en Colombia que él no era violento él mismo, él mandaba matar. Pero era calculador hasta lo último, ¿no? Calculaba, bueno, vamos a eliminar tal persona, ¿no? Bien, el aluminio está relacionado con la delincuencia. Y aquí el estudio muestra, ¿no?, comportamiento agresivo, la toxicidad por aluminio. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Calentar en recipiente de aluminio, echar comida ahí caliente y brindarla a los sábados acá para que después el pastor reciba los golpes. Miren, comportamientos comparados bajo las normas del laboratorio mostraron que el aluminio estuvo elevado en 22 delincuentes. También los caramelos, los dulces que hay en los supermercados, todos esos colorantes contienen aluminio para que se fije de la superficie donde se aplica. Así que en otro estudio de comportamiento agresivo, dice fueron 51 estudios, análisis que se hicieron, ¿no? Y se encontró lo siguiente, que un análisis de 51 estudios relacionados al análisis de minerales en el cabello con el comportamiento, ambos grupos, delincuentes juveniles e individuos con trastornos de conducta, tienen elevados niveles de plomo también. El plomo lo encuentra también en los mismos caramelos que los niños consumen con mucha frecuencia. En cuanto a la depresión, dice evite el chocolate. Interesante este estudio, ¿no? Dice que el chocolate contiene algo que se llama feniltilamina, que se cree que produce efectos psicóticos. Por eso es que en Halloween hay mucho chocolate. Y también el Día de los Enamorados, ¿no? Si la esposa le pelea, usted le da chocolate, se deprime y ya lo perdona. Entonces, hay un sistema interesante del mundo. Bríndale chocolate a la esposa. Entonces, ese es uno de los resultados. Voy a ponerlo ahora en español. Evita el chocolate. El chocolate contiene feniltilamina, que se cree que produce efectos psicóticos. Y dice que el consumo per cápita de chocolate y azúcar de confitería en 14 países europeos, que son los que más consumen chocolate, se comparó con sus tasas de suicidio y homicidio para el año 1980. En las naciones donde se consumía más chocolate, la tasa de homicidios fue significativamente más baja. ¿Escuchó esto? ¿Qué extraño? Los resultados sugieren que dice, como proporción de la violencia personal total, que el suicidio es relativamente más común y el homicidio es relativamente menos común en las naciones europeas donde se consume más chocolate. Esto es déficit de atención o hiperactividad. Se tomaron más del 60% de 486 niños hiperactivos, 82 de ellos eran varones de 7 a 13 años, y se reportó que sus problemas de comportamiento, ¿no?, cuando estuvieron expuestos a colores sintéticos, sabores sintéticos, preservativos, bebida con preservativos, leche de vaca y productos lácteos. Y los detergentes químicos que se usan en la ropa. Cuando yo vi esto lo vi yo hace muchos años, antes de que mi hija naciera, pues yo tenía estos libros. Y cuando vi eso, compré un detergente especial, biodegradable y todo para la ropa de la niña, pero no para la mía, yo seguí siendo violento. Miren. Entonces, déficit de atención e hiperactividad, más del 60% de 486 niños hiperactivos, 82% eran varones de 7 a 13 años de edad. Fue reportado por los familiares que mostraron ese incremento de problemas de comportamiento después de consumir y ser expuestos a colores y sabores sintéticos, comida y bebida con preservativos, leche de vaca y productos lácteos, detergentes químicos o perfumes. Dice que con el solo 12% de 172 niños por sexo y por edad en control. Los principales problemas de salud fueron reportados en los parientes en el 96% de los niños hiperactivos que fueron afectados por colores y sabores sintéticos, donde hubo una sed persistente, eczema de la piel, infecciones de oído, pulmones y una excesiva producción de mucosidad. Ya sabe que yo recibo muchos niños asmáticos y alérgicos que le dan de toda clase de medicamentos y cuando le cambia la alimentación, cuando se logra cambiar,
entonces el niño empieza a mejorar. Hermanos, esto es difícil. Cuando los padres llegan, yo involucro a los padres a ser empáticos con los hijos. Digo, si el hijo no come dulce, usted tampoco come dulce. Pero no soy todo que tiene problemas, usted tiene más problemas que el niño. Porque usted es el ejemplo, usted es la cara que ve de la persona que le está dando ejemplo. Y si usted le da mal ejemplo, ¿cómo le dice? Deja de eso y yo me lo sigo comiendo, ¿no? Hay que ser empático y usted tiene que hacer el sacrificio junto con los hijos. Entonces, problema de aprendizaje. Dice que como una dieta balanceada, vamos a hablar de esto, bajándola, ¿no? Minimizando, dicen ellos. Nosotros no minimizamos, lo quitamos. Trastorno de aprendizaje, como una dieta balanceada de proteínas, grasas y carbohidratos complejos y fibras. Esa es la recomendación. Porque una dieta equilibrada debería minimizar el peligro de una respuesta neuroglucopénica, sistema nervioso, glucosa, ¿no? Una falta de esa o una hipoglicemia. El azúcar podría interferir con el aprendizaje. Cuando el niño le baja mucho el azúcar, el cerebro que usa mucho azúcar, entonces se siente impedido de poder entender. Dicen ellos, como se hace siempre en medicina, minimice el azúcar, quítela. Y se acabó. Entonces los pacientes, ay, tú eres muy drástico. Digo, bueno, la ingesta de sacarosa puede causar disminución en el rendimiento académico. Entonces, ¿para qué consumirla en poca cantidad? Así que la sacarosa, o azúcar común, o azúcar de mesa, como se llama. En este estudio de problemas de aprendizaje dice evite la cafeína. Y es triste que todavía hay adventistas que consumen cafeína. No estoy acusando a nadie acá, pero conozco una cantidad de adventistas que cuando uno le dice tiene que dejar el café, ay hermano, ¿usted es tan fanático? Digo, no, eso te hace daño. Pero es que la gente se lleva de la viejita, digo yo me llevé de la viejita para ponerme a estudiar, porque era más bruto que usted, mire. Entonces, esto es lo que sucedió. Trastorno de aprendizaje, evite la cafeína, y dice que los efectos aparentemente beneficiosos de la cafeína sobre el rendimiento psicomotor, o sea, la actividad física, pueden deberse en realidad a los síntomas de abstinencia de la cafeína también. Así que en la encuesta de 1.500 estudiantes de psicología introductoria, los consumidores de alto contenido de café, 5 o más tazas, ¿no?, de café por día, informaron un rendimiento académico más bajo en comparación con lo que se abstuvieron de tomar café. Hablando de esto aquí en Cuba, esto es fuerte, ¿eh? Aquí no hay tantos hermanos cubanos, ¿verdad? Sí. El negrito, hermanos, el negrito, miren. 275 pacientes de práctica privada, bajo una variedad de condiciones, fueron seguidos a través de la eliminación y rotación de los alimentos, donde mejoraron significativamente. 73% de ellos, ¿no?, eran sin síntomas. 3 y 4 veces de lo normal, ¿no? Y menciona acá que el tratamiento de la tiroides, reemplazo de la pastilla, dice que fue detenido en 14 de 17 de ellos, solamente haciendo lo siguiente. Especialmente cuando se dejó el azúcar, el pan y la leche y la carne de res. ¿No les recuerda algo esto en la Biblia? ¿Quién me dice qué le puede recordar esto que estamos leyendo acá? Lo leemos. 275 pacientes de práctica privada, con una variedad de condiciones, siguieron una dieta de eliminación y rotación, que resultó en una mejoría significativa. 73% eran atópicos, sin síntomas, que es del 2 al 4 veces de la incidencia normal. Y el 60-95% de los síntomas se alivió. La terapia de reemplazo de la tiroides se detuvo en 14 pacientes de 17 de ellos. Las discapacidades de aprendizaje mejoraron en un 65-85%. La mayoría mejoró con la eliminación de alimentos refinados, especialmente azúcar, pan, leche y carne de res. Quiere decir que Daniel no se puso en la alimentación porque sí. Y eso que estaba bien, mejoró. En cuanto a la esquizofrenia, dice, evite, ¿no?, esa dieta alta en carbohidratos. Anoche estuvimos hablando de realmente cuál es el problema, que son las amilopectinas, no la amilosa. Menciona acá que en la esquizofrenia, dieta alta en carbohidratos y baja en proteínas. Se estudiaron 38 pacientes que cumplieron los criterios diagnósticos de investigación para el trastorno esquizoafectivo.
tipo maníaco y experiencias psicodélicas, dice 3 de los cuales padecían de la enfermedad de porfiria. La porfiria es cuando están eliminando el exceso de proteínas por la orina, entonces usted ve un color un poco anaranjado en la orina, usted dice, wow, el paciente está eliminando estos cuerpos, esto por acá. Se encontró que una dieta enriquecida en carbohidratos y baja en grasa y baja en proteínas, como se le indica en la porfiria, reduce y previene los episodios psicóticos de los pacientes también. O sea, que usaron una alimentación que se le da a los pacientes renales por el exceso de consumo de proteína y resultó en un bienestar para estos pacientes. Otro estudio acerca de la esquizofrenia dice evitar la cafeína y menciona acá, ¿no? Vamos a leer una vez solamente, que 13% de 98 pacientes psiquiátricos que tenían una ingesta de cafeína de 750 miligramos al día, la ingesta de cafeína fue alta en los esquizofrénicos y los pacientes que recibieron neurolépticos antes del ingreso tuvieron una ingesta mayor y dice que los usuarios de alto contenido de cafeína en el hospital obtuvieron mayores puntajes en una escala de depresión también. O sea que la cafeína no le hace un favor a nadie. En otro estudio de esquizofrenia, vamos a colocar en español ahora, que hay 3 informes de episodios psicóticos precipitados por el uso excesivo de cafeína y informes que describen, dice, episodios psicóticos después del tratamiento con agentes farmacológicos que contienen grandes cantidades de cafeína. Y por lo general, los pacientes comienzan a experimentar ansiedad y luego comienzan a aumentar notablemente el consumo de cafeína, lo que resulta en mayor ansiedad y psicosis. Además, un estudio sobre el uso de la cafeína en una sala de psiquiatría se indicó que el usuario alto de cafeína tendía a tener más sintomatología psicótica. ¿Usted se imagina en un consultorio psiquiátrico a un esquizofrénico dándole café? Eso le dice, quédate con tu esquizofrenia, pues yo tengo que pagar la renta. Mire, esto es interesante. La ansiedad, dice que 21 pacientes con agorafobia y desorden de pánico, ¿no? 17 de ellos eran de control, saludables. La cafeína produjo grandes incrementos, ¿no?, de la ansiedad y nerviosismo. Dice hasta náuseas, miedo, palpitaciones, ¿no?, temblores. Esto es lo que produjo. Y por eso dice luego, evite el azúcar, ¿no?, porque la infusión de glucosa puede producir ataques de pánico en individuos susceptibles. Le voy a mencionar algo ahora. Esto fue lo que leímos, 27 pacientes con agorafobia, con ataques de pánico, trastorno de pánico, 17 bajo controles normales, ¿no?, sanos, ingirieron cafeína 10 miligramos por kilogramo de peso. La cafeína produjo aumentos significativos mayores en la ansiedad, nerviosismo, miedo, las náuseas, palpitaciones, inquietud, los temblores de los pacientes que en el control. Solo en los pacientes con síntomas se correlacionaban significativamente con los niveles de cafeína en el plasma. El 71% de los pacientes informó que los efectos del comportamiento de la cafeína fueron similares y experimentaron grandes ataques de pánico también. ¿Qué les quiero decir acerca de la glucosa para estos individuos que tienen este tipo de problemas? Cuando a una sala de emergencia llega un paciente borracho que ha perdido completamente el conocimiento, ¿no? A estos pacientes nosotros nos divertíamos en la República Dominicana porque uno para despertarlo dice que le da por la carita, ¿no? Pero nosotros decíamos, dale una, ¡pah!, y se quedaba durmiendo. Digo, bueno, lo amarrábamos a la camilla de pies y manos, le metíamos una cinta en el pecho también, le canalizábamos una vena y tomábamos 50 gramos de azúcar líquida por las venas. Y cuando usted tiene un borracho que no despierta, cuando usted le está pasando esos 50 así de repente, se despierta de una vez. Imagínese lo que hace en el cerebro, el azúcar. Si nosotros lo usamos para despertar borrachos. Esto es tremendo, hermanos. Nosotros lo tomamos como un chiste, ¿no? Dice, mira, se despertó de que le pusimos el azúcar. Ah, que la tenía bajita. No, el cerebro estaba desconectado. El órgano que más usa azúcar es el cerebro. En cuanto a la ansiedad, dice, evite la cafeína, claro está, ¿no? Porque la cafeína
produce incremento de la epinefrina y norepinefrina, dos hormonas. Dice que los pacientes con ataque de pánico especialmente son susceptibles, dice, a la cafeína, con razón, ¿no? Vamos a colocarlo en español, ¿no? Entonces, cuando usted se asusta o tiene miedo, esas son las sustancias que le suben a usted, ¿no? Del cerebro se desatan y empieza a ponerse nervioso. Así que estos pacientes con ansiedad, especialmente aquellos con trastorno de pánico, son inusualmente sensibles a los efectos ansiogénicos de la cafeína. Entonces dice que 4 hombres y 2 mujeres con trastorno de ansiedad generalizada o trastorno de pánico consumían un equivalente de 1.5 a 3.5 tazas de café regular por día. Así que después de una semana de evitar la cafeína, los 6 sugirieron, se sintieron mejor y se ofrecieron a seguir absteniéndose de consumirla. Qué interesante es abandonar un tóxico como esto, como la cafeína. Hermanos, Salmo 78, del 17 al 22 dice así: pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. ¿Escuchó esa palabra? Pero aún. ¿Vieron la mano de Dios ellos? ¿La vieron? Dice, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que si usted va a comer o beber, debe serlo para la gloria de Él. Eso se ha repetido muchas veces. Pero ¿cuántas veces nosotros le pedimos a Dios que nos ayude en esto? Dice, y hablaron contra Dios. Eso pasa, el que pide comida a su gusto siempre está hablando mal de Dios, ¿no? Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Hermanos, tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y dice aquí la palabra, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. ¿Por qué? Por tanto oyó Jehová y se indignó, se encendió su fuego contra Jacob, dice, y su furor también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. La salvación de Dios lleva un cambio de régimen alimenticio. Lo lleva, porque cuando lo sacó al desierto, esperó que se consumieran todo lo que sacaron de Egipto y empezó a brindarle pan del cielo. Qué interesante es esto. Dios le da pan del cielo. Y cuando Jesús llega aquí, cuando nos visitó, Él dijo una palabra que a mí me ha quedado en la mente. Dice, vuestros padres, yo soy ese pan que descendió del cielo. Vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. No era para que murieran. Cuando yo descendí a darle de comer de mi cuerpo, era para que vivieran. ¿Lo apreciaron? Así que a Jesús lo tuvieron con menosprecio, hermanos. Hermanos, esta tarde continuaré mortificándolo a ustedes. O esta mañana seguimos, ¿verdad? Sí. Gracias, hermanos.